Hola, soy Pipe y sean bienvenidos a este nuevo video. Te invito a activar los subtítulos en inglés o en tu idioma favorito. En esta ocasión te presento a las 61 contendientes selectas y te invito a que votes por tus 15 favoritas del mes de septiembre, rumbo a la contienda universal 2023. No siendo más, comencemos. Es modelo profesional, ama los deportes extremos, tiene 24 años y mide 1,76 m. Le apasiona el ayudar al prójimo. Ella recoge fondos y visita hospitales y escuelas. Cuenta con una licenciatura en economía. Ella es profesional en comunicación social y especialista en opinión pública y mercadeo. Ella trabaja con Small Frame. Ella trabaja como líder brindando charlas a jóvenes y niños sobre la importancia del amor propio. Es entrenadora deportiva, actualmente cursa su licenciatura en marketing empresarial. De 27 años, es una científica ambiental, le apasiona la sostenibilidad y el correcto cuidado del medio ambiente. A ella le gusta empoderar a los niños a través del arte y la expresión. Trabaja como actriz y bailarina. Ella tiene una gran cantidad de seguidores en la red social TikTok. Ella también es estudiante de terapia ocupacional. De 26 años, ella es arquitecta, trabaja como decoradora de interiores. Su proyecto social se basa en la protección de las aves emblemáticas de Bolivia. Ella es trilingüe, activista educativo desde los 15 años, actualmente estudia periodismo, trabaja como modelo y tiene 19 años. Es abogada, trabaja como gerente legal, ella cuenta con su propia empresa y tiene 28 años. Con 23 años, ella ya representó a Camboya de manera internacional en Miss Turismo Internacional 2019. Actualmente trabaja como modelo. Una fiel defensora del cáncer de mama, ella mide 1,81 m, le encanta exaltar la cultura a través de la moda. Participó en Miss Intercontinental 2016 y Miss Internacional 2022. Ella trabaja con una empresa de marketing. Con 23 años, ella es entrenadora de salud holística, aparte de que está cursando la carrera de Relaciones Públicas. Es la segunda aspirante en ser electa siendo madre y esposa. Cuenta con su proyecto Mujeres Transformando Realidades, donde busca brindar una voz y apoyo y respaldo. Ella es modelo y comunicadora social. Cuenta con su propio proyecto llamado Manos Unidas, donde trabaja en pro de la educación, inclusión y el cuidado del medio ambiente. Tiene 23 años, ella está estudiando un magisterio en la Facultad de Educación. También desea abogar por la salud física y mental de los niños.
Ella es una atleta y aboga por las mujeres en el deporte. También cuenta con estudios en terapeuta ocupacional, mide 1,85 m, siendo la contendiente más alta de esta edición hasta el momento. Ella es modelo profesional desde muy joven, actualmente tiene 19 años y es estudiante. Es estudiante de filosofía, modelo y actriz. La mayoría de su carrera la hizo en Miami, razón por la cual su primera lengua es el inglés. Ella actúa como activista por los derechos de los animales. También es estudiante de administración de empresas, mide 1,82 m. Tiene 20 años de edad. Ella es estudiante de administración de empresas en hospitalidad. Domina los idiomas de inglés, español y francés. Tiene estudios en economía, ciencias sociales, derecho y una licenciatura en administración de empresas. Fue semifinalista en Miss Aura Internacional 2022, tiene 24 años de edad, es una aspirante a maestra, defensora de la conservación del medio ambiente y el bienestar animal. Además de trabajar como gerente de marketing, es gran defensora de las mujeres en los negocios y usa regularmente su plataforma para promover empresas. Fue la primera candidata en ser electa siendo madre de 2 pequeños. Ella participó en Miss Grand Internacional 2013, es modelo, presentadora y empresaria. Tiene un diploma en gestión empresarial, actualmente trabaja como coordinadora creativa, emprendedora y locutora de radio. Trabaja en los medios de comunicación desde el 2018. Ella es la candidata más seguida en la red social TikTok. Ella trabaja para una residencia de ancianos de profesión y tiene 19 años. Ella es modelo y bailarina, también trabaja como coreógrafa. Curiosamente, ella participó antes en el certamen como parte de la producción. Ella mide 1,82 m. Tiene 23 años, ella es modelo, graduada en negocios, también participó en el año 2018 en el concurso Miss Globo. Ella se graduó de la Facultad de Medicina, está comprometida con la educación sanitaria, también está interesada en empoderar a las pequeñas dando charlas en las escuelas. Cuenta con una licenciatura en educación infantil. Su causa social se basa en ayudar a los niños que viven en la pobreza. Su propósito social se basa en compartir la cultura, el patrimonio de su país y fortalecer la seguridad de los jóvenes. Amante de la moda y es modelo profesional, también ha incursionado en la actuación. Ella tiene 21 años. ...20 años de edad, ella es modelo profesional, actualmente trabaja para una agencia en Moscú. Concursó en su nacional 3 veces. Con 28 años, ella es graduada de Administración de Empresas. Ella exalta a los artesanos de su país. Viene de participar en Miss Grand Internacional 2019, Top Model of the World. Ella es modelo internacional y trabaja en el cuidado del medio ambiente.
Está cursando sus estudios en Derecho, tiene 24 años, mide 1,75 m. Es diseñadora de interiores, modelo y tiene 25 años. Es la segunda finalista de su nacional en la edición anterior. Tiene 23 años, le encanta el deporte, practica voleibol y es una policía de profesión. Consiguió el título de Miss Tierra Fuego en el año 2018. Aparte de ser modelo, es cosmetóloga y psicóloga. Su proyecto social se llama No Me Limites, el cual se basa en la educación contra la violencia. Modelo profesional, estratega de marketing, su proyecto social se basa en contra de la violencia de género y el feminicidio. Con 22 años y experiencia en el modelaje, ella será la segunda mujer transgénero en competir en Miss Universo. Ella trabaja por el bienestar y la protección de su comunidad. Modelo, licenciada en comunicación, promotora comunitaria. Ella participó en el año 2021 en el Miss Mundo. Su proyecto es trabajar en pro de la salud mental. Es una diseñadora de moda, amante de las artes y del maquillaje. Ella tiene 27 años y mide 1,75 m. Ganó Miss América Latina del Mundo 2017, tiene un título en Bellas Artes. Ella realizó un curso en Harvard sobre la protección de los derechos de los niños. Es modelo profesional y defensora de los paradeportes y las enfermedades raras. Ella fue finalista en Miss Grand Internacional 2019. Tiene 25 años y mide 1,77 m. Participó en Miss Mundo 2019, estudió fundamentos empresariales en la escuela de Harvard. Ella también se declaró abiertamente bisexual y trabaja en la concientización sobre el autismo y la educación sobre la salud mental. Es la primera finalista de la edición 2021 de Miss Supranacional y directora de Comencemos a Sanar, una plataforma por la pasión por la educación, el trabajo comunitario y justicia social. Ella trabaja como profesora, siendo una entusiasta de la salud y el trabajo. Cree en la importancia de creer en valores sólidos y tener un valor por la familia y la cultura. Estudió una licenciatura en gestión de productos en moda en París. Ella ha trabajado con la UNICEF, mejorando la vida de los niños. Está en los concursos de belleza desde el año 2018, es la primera finalista de su nacional, tiene 26 años, es abogada de profesión y es de ascendencia india. Una apasionada por el diseño de moda, la equitación, ella también estudió actuación y trabaja como modelo. Ella trabaja contra el racismo y en pro de la diversidad. Es la primera mujer negra en ser Miss Universo España y con 27 años trabaja como modelo y cuenta con doble titulación en marketing y publicidad. Fue la ganadora de Miss Supranacional 2019. Ella estudió Relaciones Públicas y Comunicaciones, es fiel creyente del amor propio. Ella trabaja con la organización Héroe del Síndrome de Down, fomentando las artes y recogiendo fondos. Es farmacéutica y atleta. Con 25 años ella trabaja con los jóvenes de su país en pro del deporte.
Es una cantautora y música que utiliza la música como sanación. En sus conciertos y campañas benéficas ella recoge fondos. También ella domina 7 idiomas. Modelo, activista ambiental, tripulante de cabina, ella fue semifinalista en Miss Tierra 2018, trabaja en pro de los infantes llevando mensajes de amor propio, empoderamiento y seguridad.